Voy saludando a los compañeros de Charla Matutina, como Ana Grau. ¿Qué tal, Grau? Buenos días. Muy buenos días, jefe. Como Miguel Ángel Gozalo. ¿Qué tal, Gozalo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y Roberto Bécares. ¿Qué pasa, Bécares? Buenos días. Buenos días, Alfredo. Ahora mismo, hace apenas unos segundos, ha subido Pedro Sánchez a la tribuna de oradores en el Congreso de los Diputados. Dentro de un rato estaremos por allí para resumir los primeros mensajes, porque hoy es la primera comparecencia del presidente del Gobierno en sede parlamentaria, más allá de la sesión de control que ya les contamos la semana pasada. La comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso se produzca después de la celebración de cada Consejo Europeo, para dar cuenta de los acuerdos alcanzados y ofrecer una síntesis global de los asuntos tratados. Este es el primer Consejo Europeo al que tengo el honor de acudir como presidente del Gobierno. Y por medio de esta solicitud de comparecencia, el Gobierno que presido quiere trasladar dos mensajes relevantes. En primer lugar, que este Gobierno entiende como propio e ineludible el mandato de escuchar a todos los grupos parlamentarios con carácter previo a la celebración de los Consejos Europeos. Es decir, comparezco para exponer posición política, pero también y fundamentalmente para escuchar a todas las fuerzas políticas con representación en esta Cámara. Y en segundo lugar, que este Consejo Europeo, por lo trascendental y la naturaleza de los asuntos a tratar, hace más necesario que nunca contar con la voz del Parlamento. Esa es la voluntad con la que hoy comparezco ante esta Cámara. La de abrir una etapa de diálogo... Primeros segundos de comparecencia de Pedro Sánchez. Insisto, en unos minutos, a partir de 1:30, ya resumiremos los primeros mensajes de esta comparecencia en la Cámara Baja, con esas dos líneas básicas que ha empezado a poner ya sobre la mesa. El domingo hará un mes que es presidente del Gobierno. Mañana comienza ese Consejo Europeo en Bruselas. No toca a Grau hacer todavía balances de este primer mes, pero sí vinculado con todas estas cuestiones migratorias. La verdad es que los últimos días muy intensos. El sábado en París, el domingo en la cumbre, ayer con Angela Merkel. Muchos asuntos y miran todos casi hacia lo mismo, políticas migratorias. Hombre, el tema de la política migratoria es el gran reto de la Europa del siglo XXI. Y a ver, yo creo que a veces cosas que empiezan por, dicho con todo el respeto, con una anécdota o una chorrada, a veces alcanzan una trascendencia inesperada, porque a ver, por ejemplo, esto de los Aquarius, al coincidir justo con el cambio de gobierno, se produce en un momento psicológico que obtiene una gran resonancia, cuando en realidad cada fin de semana llegan 2 Aquarius a nuestras costas. O sea, fue un tema que en principio pues se sobredimensiona, y hubo quien a lo mejor lo quiso ver pues como una operación de propaganda del nuevo gobierno, pero es verdad que llega en un momento oportuno, en un momento en que crujen las costuras migratorias de la Unión. Y creo que esto ha servido para poner de manifiesto la soledad de España en la frontera sur, o sea, lo tirados que estábamos solucionando este problema. Bueno, y si esto sirve, digamos, para... que a ver, esa es la versión optimista. La versión pesimista es que no va a servir de nada y vamos a palmar otra vez en Europa. Pero solamente en este Consejo Europeo se consiguiera una verdadera, digamos, redefinición seria de la política migratoria, bienvenido sea todo lo que lo ha producido. Yo no sé si esperar tanto, pero vamos, a ver qué pasa. Primera aproximación a estas cuestiones migratorias, y luego voy con otros titulares, que nos dejó la reunión de Pedro Sánchez y Angela Merkel en Berlín. Pero primero esto, Gonzalo. A mí me ha llamado la atención estos dos mensajes iniciales que son el mismo, que son solo uno, es decir, que hay que escuchar a todos los grupos parlamentarios. Yo creo que Sánchez quiere básicamente que se olvide que llegó a la Moncloa por una moción de censura. Yo creo que con esa presencia permanente en los medios, con su exhibición continua, con esos mensajes que pues está queriendo transmitir, que oiga, que yo llevo aquí mucho tiempo, que yo soy uno más, que no he venido de repente, no ha sido un milagro, estoy aquí porque era lógico, está cambiando la historia y soy el hombre enviado por Dios, como dirían los argentinos con el fútbol, para salvar a este pueblo que está tal. Y como además ha coincidido una serie de cosas, que entre otras el descalabro del PP, que ahora hablaremos de eso, pues naturalmente está relativamente cómodo y se está moviendo con mucha habilidad, eso es cierto. Y entonces tiene un primer escollo a escala europea, que es la emigración, pero como esa dificultad hay que compartirla con nuestros socios, bueno, pues yo creo que ahí se va a manejar relativamente bien. Le quedan los asuntos interiores, le quedan los presos, lo de ETA, la eutanasia, todo lo demás, pero de momento yo creo que él está queriendo transmitir a la opinión pública
eso que decía antes, ¿no? Oiga, que yo estoy aquí con toda la legitimidad, que no es una carambola, que es que esto se veía venir, estoy aquí para resolver los problemas y ya ven que bien los resuelto. Me he puesto la corbata, me he puesto las gafas de sol en el avión y no hay problemas. Bueno, y lo último, los planos cortos de las manos, para mostrar bueno, eso creo que es lo último. En la cuenta de Twitter de la Yo antes decíamos que si seguimos aquí llegaremos a la lucecita del Pardo. Bueno, luego vamos con la agenda interior, primero la exterior, temas de migración. Y un comentario frívolo sobre el tema de las fotografías, que yo creo que están buscando un poco la estrategia que hubo con Barack Obama al llegar a la Casa Blanca con las fotografías de Pete Sousa, aquellas que eran muy bíblicas, que se eran cogían muy así, buenas, que eran buenísimas en decisiones cruciales que tomaba el presidente Barack Obama. Había siempre unas fotos artísticas, se le veía la silueta solo o le pillaban por detrás. Se trata de dar esa imagen de presidente, ¿no? De seguridad, de que está al mando del país alguien responsable, lo que decía Gonzalo, de alguien que lleva mucho tiempo, y creo que es parte de esa estrategia de marketing, entre comillas, para hacer llegar a Pedro Sánchez a la ciudadanía. Y volviendo al tema de la inmigración, al tomar la decisión de aceptar el barco Aquarius en Valencia, que era una decisión completamente acertada, ya estableció una de las principales políticas Pedro Sánchez que va a tratar durante estos 2 años de gobierno, y se le antoja un Consejo Europeo que va a ser muy complicado. Ya ha habido una carta del presidente de Austria diciendo que los inmigrantes y los refugiados son un peligro, son gente sin formación que viene aquí a delinquir, y se antoja un Consejo Europeo bastante complicado, pero lo bueno es que esas primeras piedras y esos primeros apoyos, tanto con Francia como con Alemania, parecen que ya están situados. Tanto Angela Merkel como Pedro Sánchez tienen claro que tiene que haber un pacto para la inmigración, que tienen que ser los países que hacen frontera con África los que establezcan diálogo con los países africanos de los que provienen los inmigrantes para tratar de buscar una solución in situ, porque es ahí donde hay que encontrar las soluciones, con Mauritania, con Senegal, con Libia, con Marruecos. Y aumentar el presupuesto, un presupuesto que ya se ha aumentado en Grecia para tratar de paliar un poco ese gasto que supone toda esa acogida de inmigrantes, y tendrá que ocurrir con todos los países que hacen frontera en Europa. De la agenda interior, Grau, de esa comparecencia conjunta en Berlín junto a la canciller Angela Merkel, dejó 2 mensajes el presidente del gobierno. Uno, lo de pasar página con el 1 de octubre, y otro, avanzando una inminente aproximación de presos etarras a cárceles del País Vasco. Quiero tocar los 2 en esta ronda de agenda interior. ¿Por cuál comenzamos? A ver, yo empezaría, digamos, de fuera adentro. A mí se me llama mucho la atención que los nacionalistas vascos, y más con la situación creada, nunca quisieran la competencia en política penitenciaria. O sea, que Pujol lo había pedido para Cataluña, que el PNV no lo hubiera pedido nunca. Ahora, claro, la jugada esta de pasarle, o sea, es como un pas à deux. Yo te doy la política penitenciaria y tú acercas a los presos. Ahora que ETA ya no mata, ya no tiene el coste. Entonces, digamos, no deja de ser una maniobra política que supongo que también se espera que tenga un efecto dominó en Cataluña, donde se están vendiendo muchos burros y muchas burras con alas. O sea, por ejemplo, se está vendiendo como una gran conquista, pues el acercamiento de los presos, que todo el mundo sabe que se va a producir al acabar la fase de instrucción. Se están ofreciendo cosas como peregrinas reformas constitucionales, no porque sean peregrinas, sino porque quedarían muy lejos, o recuperaciones del Estatut del 2006 todavía más peregrinas, que en fin, lo que hacen es aplazar. Exacto, o sea, el mensaje de Pedro Sánchez: pasar página en octubre, no me liéis, no me toques las narices. Y los independentistas catalanes, más allá de pequeñas cosas, están descolocados y con un discurso, digamos, ahora qué hago, ahora qué digo. Mi teoría es que todo esto se va a quedar en una coreografía de gesticulaciones en Cataluña. O sea, el Torra va a gesticular mucho, pero no va a pasar nada, y desde Madrid se va a gesticular mucho, pero tampoco se les va a dar gran cosa. El problema es que esto va a ser con otro protocolo, con otros niquelados, una nueva versión del aquí no pasa nada de Rajoy, con lo cual no va a pasar nada, excepto que la sociedad catalana va a seguir hecha un yogur, que dicen en Cuba, va a seguir sufriendo mucho y con un sufrimiento interno del que nadie se hace cargo ni se hace responsable. Agenda interior, Gonzalo, con esos 2 principales asuntos. Yo creo que así como en el tema de la inmigración
vamos a tener complicidad exterior y nos van a ayudar, es inevitable, y efectivamente eso, y además como son los alemanes, que son muy muy organizados y hacen las cosas con tiempo, dicen, bueno, cada país, usted Senegal, usted Marruecos, pero vamos a intentar... Con Marruecos hay que hablar, con Marruecos. Vamos a intentar, yo creo que ahí, digamos, existe una coartada para las dificultades y el posible fracaso de la política de Sánchez. En cambio, en la agenda interior, aquí ya no hay tutía, ¿no? Hay una nueva política penitenciaria y eso ya es su pura responsabilidad. Es lo que hay el nuevo delegado del gobierno en Euskadi, que se llama Jesús Loza, ha dicho la reformulación de la política. Bueno, mire usted, la política penitenciaria que ha dado es la que es, ¿no? Ahora están naturalmente, ¿qué ha pagado? ¿Cuál era el precio que hay que pagar por el apoyo del PNV, que fue decisivo, que fue lo que tumbó a Rajoy realmente, los 5 votos del PNV? Si el PNV se hubiera abstenido o no hubiera votado a favor, pues no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Y entonces eso tenía un precio que se llama, muchas cosas, se llaman 37 transferencias pendientes del estatuto, entre ellos efectivamente los centros penitenciarios, la gestión de autopistas, la delicada transferencia, lo dicen delicada entre comillas, transferencia del régimen de la seguridad social. Ya se han transferido 2 líneas de ferrocarril. Hay los recursos ante el Constitucional, o sea que es una agenda muy completa la que se va a manejar con el señor Urtúzar, que a mí me ha hecho gracia lo que ha dicho. Urcullo. Urtúzar es el que Ortúzar. Lo ha dicho. Urtúzar, que lo ha dicho, que dice, me da pena lo que le hicimos. Pero de todas maneras, y si me permites, Beca, solo una pequeña cuña. Yo creo que aquí la clave todo se resume en money, dinero. O sea, aquí parece que todo esto es muy trascendental. Pero yo creo que todas las concesiones que no son económicas son tramposas, es decir, acercamiento a los presos. Bueno, a ver, en el momento en que ETA ha dejado, a colgar el finiquito, hombre, lo que es escandaloso, que para mí me parece escandaloso, que se les haga una sola concesión mientras quedan cientos de crímenes sin aclarar, o sea, sin exigirles que haya nada. Pero en realidad es obvio que por parte del gobierno de Pedro Sánchez, pero esto no lo ha inventado él, porque digamos el gobierno anterior ya coqueteaba con esta fase, es un jardín en el que no se quiere entrar. O sea, nadie ha querido poner en peligro los réditos de apuntarte el tanto de haber acabado con ETA haciendo aflorar esta desagradable cuestión. Y en la práctica, lo importante aquí no es si se van a acercar más o menos presos, es la pasta que se nos va a costar a todos, la pasta que se le va a dar a los vascos y la pasta que se les va a seguir dejando manejar a su antojo a los independentistas catalanes. Todo por la pasta. O sea, aquí la clave es la pasta. El dinero, por supuesto, pero aparte de los presos, el otro tema interior es Cataluña, como es sabido. Y claro, ahora se ha blindado a hacer de dominguillo de la operación Pablo Iglesias, que nadie le ha llamado a eso, pero que va a las cárceles. Bueno, sí, pero todos esos son brindis al sol, porque Pablo Iglesias queda muy bien, pero no compromete a nada. Hay una cosa muy sencilla que lo resume todo. Pablo Iglesias ha dicho que se ha abandonado la vía unilateral el 1 de octubre. Y Artadi ha dicho, no, mire usted, no es así. O sea, yo creo que los catalanes siguen los independentistas siguen en lo que estaban, y eso no tiene fácil arreglo. Ese sí que es un toro difícil de lidiar. Agenda interior, Becares. Yo lo que creo es que obviamente hay un cambio de talante en la Moncloa, pero por ahora Pedro Sánchez no ha prometido nada ni ha hecho nada. Son todo intenciones. Ha habido un cambio de talante porque el propio Íñigo Urkullu, después de reunirse con Pedro Sánchez, lo decía. O sea, es que en 3 años que llevo de presidente autonómico, presidente de Euskadi, no me había reunido nunca con Mariano Rajoy. Eso ya es positivo. Luego, ¿qué se establece? Se establecen mesas de diálogo para empezar a entrar a debatir ciertos temas. Uno, transferir al régimen económico de la seguridad social, manteniendo la caja única, que aún así sigue siendo bastante complicado. Y el propio Urkullu lo dice, pero es buena intención que empecemos a dialogar. Otro tema es el acercamiento de los presos vascos, que dice Pedro Sánchez que hay que tener las luces largas. Pero no solo hay que tener las luces largas, también hay que mirar por el retrovisor de vez en cuando, porque aparte de saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y lo decía Grau, quedan 300 asesinatos por resolver y no se puede garantizar ese traslado al País Vasco sin que haya unas contraprestaciones a cambio
incluso después de que ETA haya sido derrotada. O sea, tiene que haber una colaboración, tiene que haber un arrepentimiento seguramente, y no se tiene que olvidar, este tema es tan delicado que no se tiene que olvidar nunca de lo que opinan las víctimas del terrorismo. Pero a priori, luego el tema catalán, yo creo que Pedro Sánchez va ganando tiempo, se va dando balones de oxígeno a los partidos que le han apoyado en la moción de censura, y va a ir ganando tiempo porque él lo que pretende es agotar la legislatura e intentar durante estos 2 años pues llegar a ciertos acuerdos y hacer ciertas concesiones, porque el tema catalán y el tema del País Vasco al final todo se traduce en dinero. Exacto, pues es decir, el problema es que yo creo que ese tiempo va a costar muy caro. O sea, es que en realidad no va a haber grandes, o sea, no va a haber grandes concesiones ni pequeñas en respecto al modelo de Estado. O sea, no va a haber nada, no van a crujir. O sea, no va a pasar nada en el nivel territorial, en el nivel, pero va a costar mucho dinero. Bueno, otro asunto que os propongo para la mesa de la tertulia es la situación interna en el Partido Popular, Gonzalo. Un 7,6% de la militancia va a poder decidir la presidencia del partido. Yo voy a decir una cosa que no sé si es en fin, oportuna, pero a mí me parece que eso se sabía. Es decir, que lo que ha habido por parte del Partido Popular es que contaban con unos afiliados pasivos que estaban ahí y que nadie se ocupaba de ellos. Se daba por descontado que son sus votantes. Pero como en los partidos lo que importa es los que realmente te votan después, bueno, pues esos son una parte de los votantes, y si pagan las cuotas... es decir, lo que sí que se está viendo ahora es que el Partido Popular, en esta etapa de Rajoy, ha sido dejado en las manos de Dios. Y claro, esto ahora pero que es normal. Es decir, el tanto por ciento, en los partidos hay, y en Francia lo tienen mejor organizado que nosotros, votantes y simpatizantes, digo, militantes y simpatizantes. Lo que hay ahí es 850.000 o los que sean de gente apuntada, cuya mayoría son simples simpatizantes que si hay que pagar, pues no saben, no sé. Ya simpatizan menos, si hay que pagar. Simpatizan regular. Y los meros son los que, como dicen los mexicanos, son los que se han apuntado. Claro, esos son gente que son pocos, bueno, es un 7%, no es mucho, pero lo que es sorprendente es que estos ahora se sorprendan, valga la redundancia, ¿no? Dice, oye, que la gente nos apunta, pero hombre, si a ustedes no les ha hecho caso nunca. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hombre? Quiere decir que esa gente posiblemente va a votar a tu invitada de hace un momento, porque es la señora Cospedal. ¿Tú apuestas por Cospedal? Yo apuesto por Cospedal porque creo que es la que encarna, y se ha visto en la conversación que ha tenido contigo, el espíritu de ese PP tradicional. Es decir, que duda cabe que el cambio lo representa Casado, y lo que ha sido la eficiencia, quizá algunos la pongan entre comillas, del gobierno, pues es Soraya Sáenz Santa María. Pero en lo que representa el PP, que te lo ha dicho con respuestas como la eutanasia, ese espíritu más tradicional, más del pasado, eso es Cospedal, que además ha sido la secretaria de organización, que yo creo que tiene buenas conexiones con todo el territorio nacional, y puede ser que sea la más votada. Un 7 y pico % de inscritos, becarios. ¿Es falta de interés, falta de costumbre? Sobre 860 y pico mil. Es que cuando montas un partido así, de arriba hacia abajo, y durante años no les consultas nada, y todas las decisiones se toman en la cúpula sin tener en cuenta la militancia, es lo que pasa. Pasa que en Galicia, que es la tercera comunidad en número de afiliados, solo se apunta al 4%. Pasa que en Valencia, que es la segunda, solo se apunta al 6% para votar. Cuando no haces a la militancia partícipe de tus políticas y de tus decisiones, al menos consultar, no hace falta que sea vinculante la decisión que te diga la militancia, pero al menos sondear, porque son luego los que se curran los mítines, los que van a hacer campaña por los pueblos, por las localidades, por los barrios. Y si no haces eso, si no cuidas a
a tu militancia, al final te llevas estos sustos. Y es un susto muy grande que los propios dirigentes del PP se dan cuenta de pues un poco el ridículo que hacen, porque es que hay que recordar que, por ejemplo, en Podemos hay 487.000 inscritos y en Vistalegre 2 votaron 155.000, que es casi un 25%. Claro, sí. Luego, en la consulta que se hizo sobre el chalet de Pablo Iglesias y Irene Montero, votaron muchos más, 190.000 creo que fueron, cerca de 190.000. Ciudadanos también superan los 120.000. El Partido Socialista, en las primarias que ganó Pedro Sánchez, llegaron a los 150.000. ¿Qué pasa en el PP? Pues que cuando tú no consultas a las bases y cuando no haces partícipe a las bases del partido, que se sientan protagonistas del partido, pues pasan este tipo de cosas, que la gente se siente un poco alejada de la cúpula. Grau. A ver, todo esto está muy bien, pero no tiene que ver con la realidad. A ver, yo recomiendo encendidamente la lectura de Las almas muertas de Nikolai Gogol, para que se vea que esto de contar a los que ya no están entre nosotros no lo ha inventado el PP ni es nuevo. Justo cuando vamos a jugar contra Rusia. Sí. Todo un mensaje. En fin, pero lo que quiero decir es, a ver, para empezar, todo el mundo conoce mi horror a las encuestas. Ya, bueno, el número de personas inscritas para votar al PP supera ampliamente, pero de largo, cualquier CIS y cualquier encuesta de estas que se usan para abrir periódicos. Ya sé que no es una encuesta, es una votación, pero a ver, pretender que, a ver, el PP no hace tanto le votaron 11 millones de personas. O sea, no es un partido ultraminoritario, no es el partido animalista. Que evidentemente, como seguramente también le debe pasar al PSOE, todo partido con historia tiene mucho peso muerto, y a veces incluso literalmente, pues porque evidentemente nadie tiene prisa en actualizar los censos si son a la baja, nadie tiene prisa pues a la hora de, si no hay que hacer una cosa, en reclamar las cuotas, si eso te va, pero esto probablemente también pase con los suscriptores de un periódico. Probablemente habrá periódicos que si los suscriptores dejan de pagar, pero de eso les depende que les baje la publicidad, tampoco actualizan la lista. Entonces lo que yo digo es que, a ver, el grupo, el número de personas que apuntas para votar, a mí me parece bastante realista. Tú citabas, Beccares, los casos de Podemos y Ciudadanos, que ahora son partidos mucho más recientes, con lo cual obviamente... El Partido Socialista tiene más del doble, tiene 150.000 los que votaron. Tendrá más es un partido que tiene la misma historia. Sí, tendrá más del doble, pero es que tampoco son cifras, o sea, son cifras significativas si las pones en un porcentaje. Pero quiero decir que ese nivel de erosión en partidos de largo recorrido no me parece tan... O sea, a ver, me parece un dato, no me parece un dato a no comentar o a ocultar, tampoco creo que tenga la relevancia que se le está dando. O sea, me parece... O sea, pretender que el PP, digamos, se ha reducido a un club de petanca es ridículo. No, exacto, yo creo que... O sea, otra cosa es que esta reflexión probablemente vale para un debate más profundo sobre la desconexión, que esto sí que es relevante, esa es la clave, entre partidos, bases, pero que eso pasa en las mejores familias. Yo creo que la clave está... Sí. Y acabo, en las votaciones estas de Podemos del Chalet votó hasta Eduardo Inda. Sí. Que lo proclamó en su periódico, claro, es que así... Bueno, eso dicen los de Podemos, que no fue así, que hizo otra cosa. Yo creo que lo que has dicho tú, la cifra de los 11 millones es la que tiene que buscar el PP. El PP es el partido del abuelo. Y a lo mejor el abuelo, que se anda ya con la memoria un poco mal, se le olvida lo de pagar. Pero en su familia siguen votando al PP. Quiere decir que esos son los 11 millones. Es decir, que estoy de acuerdo que no. Sí, que votos son amores. No es un partido, cuando lo veamos hoy destrozado y con las primarias, que esto es un disparate todo, pero no es un partido clandestino, es un partido que representa, lo decíamos, una corriente de opinión, eso que uno de sus fundadores llamaba la mayoría natural, una gente que en España sigue pesando, aunque a pesar de los cambios de los nuevos tiempos, todo lo que queramos. Y naturalmente, pues esto les va a venir muy bien, porque ahora tienen que ser capaces de encontrar ahí un líder o lideresa que levante el ánimo y que empiece a hacer una cosa fundamental que yo creo que lo ha anunciado muy bien Soraya Sáenz Santamaría, que es recuperar el poder inmediatamente. Bueno, fijaros que este propio sistema de primaria no sabrá la militancia. O sea, el próximo 5 de julio se va a votar. Claro. ¿Quién crees que sea tu líder? Y se va a votar a 500 de los 3.100 compromisarios que van a ir que son los que van a tomar la decisión final. No va a ser un militante un voto, es que esto al final lo va a decidir el partido, porque los compromisarios, ¿quiénes son? El presidente del PP del distrito, el presidente del PP provincial, el presidente del PP de la comunidad autónoma. Hay 500 y todos estos presidentes, sí, son 500 a elegir, hay 500 natos y 2.600 son los que se eligen. Perdóname, es verdad, Gonzalo. ¿Qué pasa con esos 2.600?
que todo lo que hace presagiar es que María Dolores de Cospedal, a no ser que quede tercera en la votación y quede excluida la segunda vuelta, va a ganar de calle. Porque es que al final los compromisarios son gente de partido y son gente que va a estar con Cospedal, independientemente de que luego ganen militantes, porque Cospedal, ayer hablaba con dirigentes del PP, es mayoritaria en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Galicia, en Asturias, en Cataluña. Luego, por ejemplo, en Madrid hay cierta división entre Cospedal y Pablo Casado, que esto entronca con esas declaraciones de Pablo Casado que insta a que sea una campaña limpia o que no sea una campaña sucia. ¿Por qué? Porque claro, el partido al final, el aparato es mucho aparato. Y como contaba mi compañera Marta Belver en El Mundo esta semana, pues hay una consejera de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que algunos dirigentes del PP dicen que está haciendo llamadas a alcaldes y a cargos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid para que apoyen a Cospedal. ¿Por qué? Porque Casado en Madrid tiene mucho predicamento, ha recorrido muchas sedes, se conoce perfectamente el partido, está en la dirección del partido en Madrid y se teme que Casado dé un vuelco en Madrid. Igual que en Andalucía, pues de repente había un 1% solo que había pagado la afiliación y ayer llegaron, triplicaron o cuadriplicaron ese porcentaje o mucho más. Y en Andalucía hay una competencia más igualada entre Soraya y Cospedal. Pero en cualquier caso, yo si tuviera 100 euros ahora para apostar, pues ahí va, que no lo suelo tener, yo apostaba claro, claramente por Cospedal, porque es que el sistema está hecho para que gane la que quiere el aparato. Me quedarías tú, Grau, por hacer una porra. Gonzalo cree o ve como favorita a Cospedal, sí. Becarés también, se ha jugado 100 pavos. Sí. ¿Tú no, me he jugado 100 pavos si los tuviera. En caso de. ¿Tú a quién ves yo, favorito, como favorita? No los tengo, tampoco. No, a ver, yo soy fatal haciendo pronósticos. De hecho, normalmente falta que yo pronostique algo para que ese alguien pierda. O sea que normalmente no voy a intentar no hacerle esa mala jugada a nadie. De todas maneras, yo creo que en este caso, a ver, la novedad de este proceso, hasta ahora hemos asistido en algunos partidos a procesos de primarias o pseudo primarias, donde en realidad lo que había era un candidato al aparato y uno que le echaba un órdago y que en algunos casos conseguía imponerse, como fue el caso en su día de Josep Borrell y como más recientemente pues de Pedro Sánchez, el que más que menos era exministro o era algo, o era exsecretario general. O sea que, por ejemplo, ha habido casos aquí un poco más sufridos como el del señor Bayo en el PP, que se ha quedado indignadísimo, pero claro que con 200 o 300 avales también es mucho pretender que te puedas poner al frente de un partido, digamos, que digan lo que digan, exacto, no es el partido animalista. Dicho lo cual, aquí ahora mismo no hay ningún candidato al aparato. Esta es la novedad. Precisamente porque Rajoy se abstuvo, o sea, se fue diciendo cordialmente que el último que apague, pues no hay candidato al aparato. Ya, pero que una candidata sea la secretaria general de partido es ya, y la otra es la ex vicepresidenta del gobierno. Una cosa es gobierno, otra y cosa el otro es es el vicesecretario de comunicación. Claro, entonces, y está muy. Entonces yo veo, a mí lo que hace fascinante este proceso es que cada uno de ellos representa una parte, digamos, de las estructuras de poder del PP, vamos a decirlo así, de la esencia del PP, de la historia del PP, y claro, la parte mala es que ninguno de ellos que gane, si no es capaz de integrar mínimamente a la otra parte, les van a hacer un roto. Porque ahora, por ejemplo, la gente dice, no, porque claro, el PP nunca ha tenido debate. Mentira cochina, en el Congreso de Valencia casi se cargan a Rajoy, o al menos se intentó. Es decir, que ha habido corrientes internas, o sea, que estaban ahora evidentemente sofocadas o embridadas por el poder y tal, pero aquí yo veo a todo el mundo tiene pros y contras, todo el mundo tiene la mandíbula de cristal por algún lado y puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que al final o hay un mínimo, o sea, ganará el que tenga menos enemigos o sea capaz de pactar con más gente. ¿Apuestas o no? Porque estás... No. Pues 2 y una abstención. Volvemos al Congreso. Pedro Sánchez comparece desde las 9 de la mañana, apenas unos minutos después, para informar al resto de grupos de la oposición y de la posición que va a defender en el Consejo Europeo, que empieza mañana en Bruselas. Pendiente de esa comparecencia está María Caró. Buenos días, María. ¿Qué es lo que está contando el presidente? ¿Qué tal? Buenos días. Pues lo primero que ha hecho el presidente del Gobierno ha sido explicar el porqué de esta comparecencia antes y no después del Consejo Europeo. Asegura Pedro Sánchez que lo hace para contar con el aval del Parlamento y también porque los temas de este encuentro, dice, son especialmente importantes. El que más, el debate migratorio. Asegura Sánchez que en Europa falta empatía, que si no hay una postura común y se toma en serio la necesidad de ayudar a los que peor lo pasan, el euroescepticismo puede hacerse cada vez más fuerte. Movimientos, señorías, que no solo dividen a sociedades enteras, sino que traicionan la propia memoria de nuestro continente, que hace apenas 4 generaciones repartió por el mundo a millones de europeos, entre ellos 1.700.000 compatriotas nuestros que abandonaron España, muchos como hoy, huyendo de la persecución
política. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que la acogida del barco Aquarius ha sido una llamada de atención a sus socios. Dice que es necesario, que eso fue una llamada para dejar claro que se necesita una política clara y común en Europa. Ha dado Pedro Sánchez las gracias especialmente a Francia por su ayuda en este asunto y ha dejado este dato sobre las personas que llegaron en el Aquarius. Por el momento son 274 personas que han manifestado ya su intención de ir a Francia. También asegura el presidente del Gobierno que en los próximos presupuestos europeos en los que se está trabajando ahora mismo va a aumentar la cifra destinada a la gestión de la inmigración y en concreto la partida que le corresponde a España. Sigue el jefe del Ejecutivo en la tribuna. Ha pasado ya otros temas, ha dejado la inmigración, ha pasado otros temas como la unión fiscal, la innovación o el Brexit. Si os parece, le escuchamos en directo. No os parece, claro. Señorías, termino como empecé. Como expuse al comenzar mi intervención, el Gobierno es consciente de la trascendencia del Consejo Europeo que se abre mañana en Bruselas. En las reuniones previas mantenidas con los presidentes de la República Francesa y la canciller de Alemania, así como en la reunión informal celebrada el pasado sábado, he podido confirmar este extremo. Europa necesita, hoy más que nunca, ser fiel a su relato político. Un relato que paradójicamente nace de las cenizas y los escombros de la mayor tragedia vivida por la humanidad en el siglo XX. Y del deseo de no repetir los errores de un pasado de división, enfrentamiento e incomprensión mutua. El paso de los años, señorías, nos distancia cada vez más. Bueno, pues escuchábamos el inicio de la intervención, el resumen de la intervención que nos hacía María Carau y los segundos finales de la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso. Seguirán informados puntualmente en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Nacional de España. Muchachos y muchachas, os deseo un buen día. Miguel Ángel Gonzalo, Roberto Becares, Ana Grau. Nos vemos la semana que viene. Hala, un abrazo a todos. Feliz semana. Adiós, chao, chao. Hasta luego.